Hola hermanos, buenos días, buenas tardes para algunos, buenas noches para otros, para cuando estén escuchando este mensaje. Les damos la bienvenida a Refugio de la Oveja GME. Estamos a domingo 3 de octubre, por la gracia de Dios. Buenas tardes, un saludo de parte de Refugio de la Oveja. Y Dios trayendo bendición, trayendo paz de parte de nuestro Padre Celestial, que vive y reina para siempre. En esta mañana, gracias a Dios, estamos en vivo para la gloria de Dios y vamos a hablar de un tema muy bonito. Es acerca de una parábola que se llama el trigo y la cizaña. Con ayuda de Dios estaremos hablando más profundamente, porque me parece que tiene una enseñanza muy profunda, a donde Jesucristo, el autor de la parábola, el autor que en solo 3 años compuso o hizo a más de 43 parábolas en 3 años y medio. Dicen los teólogos que un rabino, el más sabio, que hace 3 parábolas en toda su vida. Y ahí vemos la grandeza, vemos el poder omnisciente, el poder potente de Jesucristo, que nos hizo más de 40 parábolas en 3 años y medio. Entonces vamos a leer la bendita palabra. Si tuvieran una Biblia, pudieran seguir conmigo la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Aquí vemos algo importante, que Jesús habla de una parábola, una enseñanza sencilla, y también habla del reino de los cielos. Solo dicen los estudiosos que solo en el libro de Mateo Jesucristo menciona el reino de los cielos, pero cuando se habla el reino de Dios es exactamente lo mismo. Solamente aquí en Mateo se menciona el reino de los cielos. Dice el 25, estamos en el Mateo 13, capítulo 13, versículo 24, y vamos a estar hablando hasta el 30 ahora. Les refirió otra parábola diciendo, dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Él les dijo: no sea que arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atala en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Palabra de Dios. Entonces vamos a dar una pequeña introducción sobre ese mensaje, sobre esa parábola. Y días después, con la ayuda de Dios, vamos a profundizar en cada palabra, en cada aspecto, en cada frase que Jesús mencionó. Pero ahora solamente vamos a estar dando una pequeña introducción sobre esa palabra. Entonces quisiera explicar brevemente una introducción, y vamos a terminar este video con esta enseñanza, con la explicación de la parábola, ahí mismo en el versículo 36, que Jesucristo mismo enseña. Entonces dice el comentarista Wayne Partain, dice: esta parábola enseña la completa separación
de los buenos y los malos sobre el fin del mundo. Ahí yo quisiera decir brevemente que solamente va a ocurrir en el fin del mundo, y en el fin del mundo tienen que pasar varias cosas todavía. Todavía tiene que venir Jesucristo, tiene que arrebatar a la iglesia, y de ahí dicen los teólogos que van a ocurrir una era milenaria, una era de 1000 años. Y después viene el fin, ciertas cosas más. Sabemos hasta donde nos es revelado, más allá ya no sabemos. Así nos lo explica en la escuela el profesor, porque más allá ya no sabemos hasta donde se nos es revelado. Pero esto va a ocurrir, la completa separación hasta el fin del mundo. Jesús habla en la parábola del trigo y la cizaña, habla del fin del mundo. Va a haber un fin, así como todo empieza, todo acaba. Nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Pero con Jesucristo tenemos vida eterna, porque Él no muere, Él es espíritu, tiene vida eterna. Y el fin del mundo viene en su momento, va a llegar. También esta parábola del trigo y la cizaña enseña que los judíos, el pueblo judío, que Dios lo bendiga, oramos por el pueblo judío en el refugio de la oveja GME, oramos por la comunidad judía alrededor del mundo, y invocamos el salmo que dice que orar por Jerusalén. Oramos por cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Los judíos esperaban la venida de un Mesías revolucionario. Esta parábola refuta esta idea errónea, dice el comentarista Wayne Partain. El pueblo judío, cuando Jesús vino hace 2000 años, estaba viviendo bajo el imperio romano. Y se creía que ellos saben las profecías y sabían que iba a venir un Salvador. Y ellos esperaban, hasta hoy día están esperando, algunos o muchos están esperando al Salvador revolucionario que viniera a sacarlos de la cautividad. Así como en toda su historia Dios los ha sacado de las diversas guerras, de los diversos problemas que ha tenido el pueblo. Pero esa explicación lo vamos a dar brevemente en las siguientes clases. Los invito a que se conecten con nosotros con el refugio de la oveja, porque con ayuda de Dios todo este mes estaremos hablando del trigo y la cizaña, y es muy emocionante, muy informativo, tiene que ver también con el reino de los cielos, el reino de Dios, cómo entrar. Hay mucha enseñanza al fin del mundo. Viene la siembra, viene muchas cosas ahí en la parábola de el trigo y la cizaña. Siempre pedimos sus oraciones, por favor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, solamente por favor. No trata, también dice el comentarista, no trata con la disciplina de la iglesia de Jesús, no trata con la disciplina, es que se ha enseñado, o se ha dicho que esta parábola también tiene que ver con la iglesia de Cristo. En cierta forma sí, porque la iglesia de Cristo está en el mundo todavía, pero en realidad habla del mundo, el mundo general, posiblemente sea de las religiones, posiblemente sea de las ideas falsas, ideas erróneas, de los malos pensamientos. Pero yo opino que también es para la congregación en parte, porque todos vamos a ser juzgados, y acordémonos que la salvación no se pierde
la salvación, uno decide perderla con nuestra desconexión con Dios. Y también habla un aspecto general de un juicio. Vienen los juicios de Dios y creemos que ya están en camino, creemos que ya están hoy en el día del mundo, pero vienen más juicios, pero ahí habla en el juicio final, en el final del mundo. Quisiera también hablar un concepto y definición acerca del trigo. Dice aquí el concepto de definición: el trigo es uno de los 3 granos más producidos en el planeta entero e incluso el que más consumen las personas humanas. Desde momentos, incluso los animales comen maíz también. Desde momentos muy remotos, cabe sobresalir que en su principio se remonta a la Mesopotamia. En el principio se remonta a la Mesopotamia, Siria, Irak, Jordania. Estamos hablando de unos 7000 años atrás. Dice el comentarista, el Roble dice la parábola, una breve explicación acerca de la parábola. Las parábolas son enseñanzas sencillas de Jesucristo. Son historias reales, son historias, acerca de, al lado de, quiere decir, son 2 palabras. Y son enseñanzas sencillas que la gente podía comprender. Por eso les enseñaba en parábolas a las personas, porque podían comprender. Cuando él habla de había un hombre, o pasaba un sacerdote, o un levita, o un samaritano, es porque verdaderamente pasó. Brevemente, o tal vez se conocía esa historia, pero en su omnisciencia Jesús es unas enseñanzas sencillas. Pero aquí dice el escritor dice el comentarista, la parábola es un relato corto con forma de una historia sencilla, es real pero no inventada, mediante la cual Jesús establece una comparación. Y quisiera leer también los comentaristas sobre el diccionario bíblico. Diccionario bíblico dice acerca de la cizaña. Dice el diccionario bíblico acerca de la cizaña. Dice: planta gramínea cuyas cañas crecen más de 1 metro, aproximadamente 3 pies, con flores en espiga, se parece al trigo, se cría espontáneamente en los sembrados y la harina de su semilla es venenosa. Jesús se refirió a la cizaña en Mateo 13, 24, 30 para hacer juicio. Ese es lo que vamos a hablar en estos próximos días, con la ayuda de Dios, brevemente, palabra por palabra, versículo por versículo, para poder comprender más acerca del trigo y la cizaña, esa famosa parábola que casi no se escucha en los estudios. Muy poco yo he escuchado acerca muy poquito yo he escuchado acerca del trigo y la cizaña. Normalmente se escucha de los salmos, se escucha de otras cosas, ¿verdad? Pero todo es palabra de Dios. Pero en esta ocasión en esta semana vamos a hablar de eso con la ayuda de Dios. Entonces dice que la cizaña es una planta gramínea cuyas cañas crecen hasta 1 metro, con flores de espiga, o sea que se parecen al trigo, pero el trigo es algo muy diferente. Entonces vamos a leer también el comentario bíblico ilustrado Holman, y habla acerca del trigo. Jesús usa ese grano para ilustrar algo que ha de venir y algo que nos afecta a ti y a mí, y nos ayuda también para poder comprender, para poder para saber qué es lo que nos espera, ¿verdad? Porque ¿qué somos? Tal vez somos trigo o somos cizaña.
Y yo he escuchado, por ejemplo, que se escucha decir, no sea cizañoso, ¿verdad? O se ha escuchado que decir, no meta cizaña, o sea, como que es un veneno, parece, se parece mucho al trigo, pero no es algo que, espiritualmente es algo que el enemigo sembró. Eh, y que creció junto, se parece mucho. Uno no sabe, solo Dios sabe quién es el trigo y quién es la cizaña. Sí, porque podemos estar hablando, podemos estar diciendo, podemos estar dando ideas, podemos estar criticando, pero no sabemos, ¿verdad? Solamente Dios sabe. Entonces, el diccionario bíblico dice que el trigo es un grano básico del antiguo cercano oriente. Eso lo menciona en el Números 18:12. Dice que el trigo se ha cultivado en dicha región desde por lo menos la época neolítica. Estamos hablando del año 8300 al año 4500 antes de Cristo. Existen muchas especies y no se puede determinar los tipos exactos en base a los términos bíblicos. Se convirtió en el cultivo más importante después de que los nómadas comenzaron a establecerse en sociedades agrícolas. Se utiliza como analogía para hablar del juicio de Dios. Dice el comentario que se usa la parábola o el trigo para como analogía para hablar del juicio de Dios. Mateo 3:12 y de su cuidado en el Salmo 81:16. La cosecha del trigo era una antigua referencia para el tiempo, Ezequiel 34:22. Y se celebraba la fiesta de las semanas. También se dice que el trigo se cosechaba en Primera de Samuel 6:13. Se sacudía también, o sea, se cosecha, se sacude, lo menciona Jueces 6:11, y se aventaba, Mateo 3:12, y así es lo que comenta el comentarista del diccionario bíblico del diccionario Holman en español. Pues muchas gracias, hermanos y amigos. Vamos a terminar con la explicación que Jesús da, porque Jesús siempre nos abre el entendimiento, y él quiere lo mejor para nosotros, y Él siempre está a la expectativa. Él es nuestro Padre, Él es el autor de la parábola, y quisiera terminar con la explicación que Jesús da sobre esa parábola, y lo encontramos en el mismo en el mismo capítulo 13 de Mateo 13, versículo 36 en adelante. La palabra de Dios dice así: en el nombre de Jesucristo de Nazaret y del Padre y del Hijo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Nosotros también podemos invitar a Jesús Cristo para que nos explique muchas cosas, ¿verdad?, que no comprendemos. Ahí sus discípulos están diciéndole, así como les explicó la parábola del sembrador. También un saludo a todas las personas que nos están mirando en esta hora. Que Dios les bendiga mucho. Le mandamos un fuerte abrazo, un saludo a Rubén Villar, está viendo la enseñanza. Gloria a Dios. Entonces, versículo 37 dice: respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. Jesucristo se menciona en la Biblia como el Hijo del Hombre, ¿verdad? El Hijo del Hombre en Mateo. Dice: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La buena semilla es la palabra de Dios, y también son la semilla del sembrador que dio al 30 y al 60 y al 100%. El versículo 30
38. El campo es el mundo. Aquí Jesucristo habla de la siembra que sembró él y que vino el enemigo a sembrar cizaña, ¿verdad? A veces escuchamos decir, oh, no seas cizañoso. O siembra cizaña, el veneno, ¿verdad? Es el que nos da. El campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino. Esos son los que dieron fruto porque el sembrador salió a sembrar 4 veces. Y a veces no tienen que hablar muchas veces, ¿verdad? Yo me recuerdo que me hablaban y me hablaban y me hablaban y me hablaban muchas veces. Pero un día cayó en buena tierra. Cayó en buena tierra y para la gloria de Dios pues estamos echándole ganas todos los días con la ayuda de Dios. Dios no ha terminado con nosotros, Dios nos sigue moldeando, nos sigue ayudando. Versículo 39 dice, el enemigo que la sembró, y ahí Jesucristo lo nombra, ¿verdad? El enemigo que la sembró es el diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo, o sea, el fin del mundo. El fin del mundo va a ocurrir, según los teólogos, hasta después del milenio y después de algunas guerras, después de que sea sembrado, regenerado la tierra. Y hasta ahí sabemos, más ya no sabemos, más adelante ya no sabemos, ya no se ha revelado. Toda la revelación, déjame decirte que la revelación ya es dada. La Biblia dice que la revelación, si Dios hablara otra vez, hablará de lo mismo que ya reveló. Si Él querría hablar otras cosas, entonces Él vendría personalmente para enseñarnos más. Los segadores son los ángeles, o sea que los que recogen la siega, la siembra, los que van a separar de trigo, de la cizaña, de lo bueno y de lo malo, son los ángeles del cielo. Los ángeles, hay todo un estudio acerca de los ángeles, angeología se llama el estudio. Hay todo un estudio de los ángeles. Más adelante, con ayuda de Dios, estaremos hablando también aquí en el Refugio de la Oveja acerca de los ángeles, el trabajo de los ángeles, ¿verdad? Que en un futuro también nosotros vamos a ser como ángeles después de pasar de esta vida, de este cuerpo. Con la ayuda de Dios, dice, y versículo 41, aquí estamos hablando de la explicación que da Jesucristo sobre la parábola, ¿verdad? El 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. O sea, en un momento dado, Jesús va a dar la orden y va a venir, y ese día va a venir, y ya está establecido. No se sabe la hora ni el día, que no nos engañen. Nadie sabe la hora ni el día, Jesús lo dijo. Y dice, Jesús dijo que nadie sabe la hora ni el día, ni los ángeles del cielo. Dicen los teólogos que ni él lo sabía aquí en la tierra, pero creemos ahorita que él ya lo sabe, porque ya está en el reino otra vez. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que les sirven de tropiezo. Dicen en inglés, oh my God. Y recogerá de su reino, o sea que Jesús va a fundar un reino, en el reino milenario que le dicen. La Biblia habla a Isaías, Ezequiel, y también a Apocalipsis habla del reino milenario. Incluso cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, decimos, venga tu reino. O sea, estamos en el reino de Dios, pero meramente espiritual. En parte vemos, en parte conocemos, pero no es el reino en sí, porque todavía no ha venido su reino en su totalidad. Por eso, cuando oramos, necesitamos, dice David Diamond, dice que necesitamos pedir en nuestras oraciones que venga su reino, porque ese reino es diferente, es un reino único, teocrático, a donde Dios es el rey. Ahorita somos gobernados por gobiernos demócratas, por gobiernos comunistas, con diferentes tipos de gobiernos. Y ese reino es un reino teocrático, o sea, de Dios, para ti, para mí.
para que te conectes con Dios en esta mañana, en este día. Para Él sea la gloria y la honra. Dice para que los que sirven de tropiezo, estamos leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra de Dios que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, gracias a Dios, aquí en la casa nosotros ya desayunamos para poder tener energías, para poder vivir, pero también nos estamos dando un tiempo para escuchar la palabra de Dios y no queremos hacer como que más para nosotros, queremos compartir, queremos que todos sepan que hay un Dios en la palabra de Dios que habla y que la única manera de conocer a Dios, ¿quién es Dios? Lo podemos conocer en su palabra, necesitamos ir a su palabra, volver a su palabra, porque ahí hay sabiduría, ahí hay salvación, ahí hay todo lo que uno quiere para toda la aflicción, para toda la necesidad, para todo lo que uno quiere. Dios se comunica por medio de nosotros, por medio de la Biblia para nosotros, de una manera bien sencilla. Y tenemos ese privilegio. Aún los ángeles no tienen el privilegio de hablar de la palabra de Dios, porque ellos no necesitan una salvación. Nosotros sí necesitamos una salvación. Y los que han hecho iniquidad, dice, los que sirven de tropiezo y a los que han hecho iniquidad. O sea, toda la maldad que hemos hecho, tal vez no directamente o indirectamente, o tal vez nos hemos guiado. Nosotros tenemos libre albedrío, nosotros no somos robots para que Dios nos dirija como Él quiere, como una máquina. Nosotros tenemos libre albedrío, nosotros debemos de pensar y decidir. Lo que nosotros pensamos y decidimos, eso nos va a afectar para siempre, para nosotros y para nuestras familias, para nuestras generaciones también. Entonces, dice, para los que hacen iniquidad, para la maldad. Pero confiemos en Dios, pidamos al Espíritu Santo que nos dé discernimiento de espíritu para poder saber, porque esta parábola habla también del trigo y la cizaña, ¿verdad? Que el enemigo vino a sembrar. Entonces él siembra iniquidad, él siembra en tu mente, por eso tenemos que tener, y también depende de lo que estamos viendo, lo que estamos pensando, y de ahí el enemigo solamente necesita una pequeña abertura para que pueda entrar. Entonces necesitamos cuidar todos esos cosas que nos pueden perjudicar. Por eso necesitamos saber si es de Dios. Nosotros también tenemos libre albedrío. Dios no somos robots incluso los ángeles del cielo no son robots. Tienen libre albedrío propio también de decisión. Y entonces sigue diciendo Jesús en el 42, estamos en la explicación que da Jesús sobre la parábola. Y los echarán en el reino de fuego a los que hacen de tropiezo. Y, o sea que ahí Jesús, en los que hacen iniquidad, eso va a ser en el fin del mundo. Dice que los echarán al horno de fuego. Ahí ya está hablando directamente de las personas, de las almas, ¿verdad? Ya no está hablando de la planta que crece junto a la cizaña. Solamente lo usa para poner un ejemplo, Jesucristo. Dice, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. En muchas partes de la Biblia, Jesús habla del infierno. Jesús habla de la cárcel del infierno. En el infierno, la Biblia se mencionan tres tipos de celdas, tres tipos de cárceles o tres tipos para el lago de fuego, por ejemplo, el infierno y el abismo. Y todas son cárceles para ángeles caídos. Pero dice que va a haber un horno, o sea que cuando hablamos de horno, estamos hablando del centro de la Tierra, que está a 5,000, parece que está a 13,000 grados, 13,000 de espacio de radio y 5,000 grados de temperatura. Eso es lo que hay en el horno, en el centro de la Tierra. O sea, ¿cómo le llaman
no me recuerdo cómo le llaman, el centro de la tierra, pero ahí está. Jesús lo dice aquí y dice que va a haber un horno y ahí será el lloro y crujir de dientes. En muchas partes Jesús habla de eso, de lloro y crujir de dientes. También, por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes y también en otras parábolas, ¿verdad? Y para finalizar, dice, entonces los justos resplandecerán eh, como el sol, el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, nosotros debemos poner atención. Por eso está la palabra, por eso están las parábolas, para que aprendamos. Entonces, ahora hemos dado la breve introducción sobre la parábola de el trigo y la cizaña. Hablamos algunas cosas como introducción y estamos finalizando con la explicación que Jesús da. Y posteriormente, con la ayuda de Dios, los invitamos a que se conecten con nosotros, que compartan, que manden sus peticiones, que nos hagan saber qué les está pareciendo los estudios, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Entonces dice, entonces los justos resplandecerán. Uno, ahí se cumple la bendición sacerdotal, donde dice que tu rostro haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿verdad? Entonces ahí te vemos la luz como el sol, dice. Entonces necesitamos eso hoy día, porque tal vez vivimos en una oscuridad, algunos viven en una oscuridad, pero ese día los justos, aunque la Biblia dice que Jesús dijo que no hay nadie justo, eh, pero déjame decirte que no somos dignos nadie, pero Jesús nos hace dignos pidiendo reconciliación, pidiendo perdón, reconociendo que nosotros necesitamos de Él y que no podemos solos. Eso es humildad y eso es lo que eso es lo que necesitamos para que Jesús nos justifique, ¿verdad? Él ya vino hace 2000 años, murió por ti, por mí, para que pudiéramos tener vida eterna, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si vamos a hablar cómo entrar a esa vida eterna en las próximas clases, hablando de el reino de los cielos, cómo entrar al reino de los cielos, qué significa el reino de los cielos, ¿verdad? Y cómo poder entrar. Ah, los justos resplandecerán como el sol. El reino de su Padre, o sea, el reino celestial, que está, que existe y que un día va a ser establecido aquí en la tierra y después va a ser por la eternidad. Ese es un reino teocrático del Padre Dios, donde el Dios Todopoderoso, hablando del Padre, es el que perdona, ¿verdad? El Padre Celestial es el que te ama. El Padre Celestial es el que está contigo. El Padre Celestial es el que siempre está a tu lado, siempre te escucha. Él es el Todopoderoso. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice. Y esto se repite mucho en el libro del Apocalipsis. Que tiene oídos, oiga. Entonces, a nosotros necesitamos abrir nuestro corazón, necesitamos abrir nuestra mente a la palabra de Dios. Siempre es bueno, como dice la escritura, orar sin cesar, ¿verdad? Todo el tiempo. Orar es hablar con Dios, es sencillo. Usted no hay única forma de orar, no hay única forma de orar. Hay muchas maneras. Usted puede orar en su carro, usted puede orar en la cocina, usted puede orar cuando va caminando, cuando está durmiendo, cuando no hay límite. Es una comunicación con Dios, para tener una intimidad con Dios, orar para que Dios nos ayude y podamos comprender. Le mandamos un fuerte abrazo, un saludo a todos mis hermanos y familia. Que Dios les bendiga grande y ricamente. Deseamos que la paz de Jesucristo reine en sus corazones y pedimos sus oraciones también por las siguientes series que vamos a ver de Trigo y Cizaña. Vamos a hablar versículo por versículo, parte, palabra por palabra, para poder profundizar más en esos estudios.
Nos pedimos con una oración y pedimos que inclinen su rostro y que le den gracias a Dios por este día y que Dios le sustente en el nombre de Jesucristo. Padre Dios, en esta hora te entregamos la palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, Señor, que así como dice tu Salmo, Salmo 121, que tú eres nuestro socorro y tú guardarás nuestra entrada y nuestra salida y que tú no darás nuestro pie resbaladero, Padre Dios. Invocamos el Salmo 121 para nuestras vidas, Padre. Y te damos gracias por tu palabra, porque nos enseña. Gracias por la palabra de trigo necesaria, Padre, para que podamos abrir nuestra mente, Señor. Y pedimos por todas las personas representadas ahí, Señor, en ese lugar donde están, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pedimos la paz, pedimos la prosperidad, pedimos la reconciliación, pedimos la sanación, pedimos la sanidad, Padre Dios, conforme a tu voluntad, Señor, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén.